En directo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Solange? Buenas tardes para vos, para Marcelo, para toda la teleaudiencia Canal 9 Noticias. Efectivamente, agradecemos aquí la predisposición del ministro de la Senavitat, Dani Durán, precisamente para dialogar con nosotros y aclarar precisamente eso, que se tergiversó muchas cosas después de la invasión, del desalojo, y bueno, después apareció la información que el gobierno finalmente estaría comprando esas tierras para ceder finalmente a estos invasores. Bueno, ministro, ¿qué se puede decir con relación a todo esto? No es correcto. Nosotros estamos recién analizando cuáles son las posibilidades. Sí quedamos en que nosotros vamos a realizar un gran trabajo, primero respetando la propiedad privada, segundo respetando las órdenes judiciales y tercero abriendo la mesa de diálogo para que podamos darle una salida a esto. No deja de estar dentro de la mesa de negociaciones la posibilidad, pero es una posibilidad de que se compren las viviendas y las tierras, perdón, y obviamente eso va a depender un poco, porque acá tenemos que entender muy bien, hay gente con capacidad de pago y hay gente sin capacidad de pago. Entonces, esto es una propiedad privada, tiene un costo, vamos a estar analizando eso, y también poniendo en la mesa de negociación otras propiedades que sí ya posee el Ministerio de Desarrollo Social en Areguá, en Villeta, en Itagua, que son factibles de realizar, digamos, los asentamientos que hoy día nos tienen con esta problemática. Pero definitivamente no es lo que se había dicho que el gobierno va a comprar. Eso sería como darle un visto bueno a que invadan las tierras, después compramos y después regularizamos. No es así. Vamos a estar analizando caso por caso. Hoy día está abierta la mesa de diálogo, ya estuvimos conversando con los principales líderes. Mañana tenemos una reunión con el presidente de la Copaco, con el director de la Secretaría de Información y también con el ministro Varela. Así que vamos a seguir con este tema del diálogo y poder dar una solución a este problema. Precisamente, ministro, el mensaje fue bien claro. Ahora, a partir de ahora se esclarece un poco más la situación, porque el mensaje era totalmente lo contrario. La semana pasada uno se desayunaba con esa información. La Senavitat va a hacer la inversión correspondiente, después va a empezar a otorgar las viviendas a los que invadieron una propiedad privada. Entonces, ¿dónde queda el derecho de aquel ciudadano que todo el día está trabajando, que está tratando de hacerse un terrenito para hacerse una construcción? Sin embargo, gente que no hizo absolutamente nada, de la noche a la mañana tenga un sitio donde vivir. Totalmente, por eso es simpático. Ayer estaba en un programa de televisión y en la medida que yo iba diciendo, punto 1, se va a respetar la propiedad privada, punto 2, vamos a respetar las órdenes judiciales y vamos a abrir la mesa de diálogo, aparecía en el Zócalo, se comprarán las tierras de Copaco. No era el mensaje. Pero bueno, hoy día sí estamos dando el mensaje real de que ya estamos en una mesa de diálogo, han venido los principales líderes, vamos a tratar de buscarle una salida como corresponde a cualquier ciudadano. Con respecto a eso, los líderes, siempre se hablan de líderes, bueno, pero algunos líderes lastimosamente poseen antecedentes penales, judiciales. Eso se va a tener en cuenta también, de no estar negociando con gente que tienen cuentas pendientes con la justicia. Mira, siempre que hay este tipo de problemas aparecen otras mañas de por sí, ¿verdad? Nos enteramos de que habían gente que le cobraban a esta gente para que habiten ese lugar, gente que le incitaban a que invadan. Es decir, hoy día estamos hablando con propiedad, se va a hacer un censo como corresponde, ver si estas personas realmente necesitan de la ayuda del Estado o son gente que puede comprar otro terreno en otro lado. No podemos dejar de presumir que también alguna gente se acopla a este tipo de movimiento. Por eso, lo más importante es la mesa de diálogo que ya se inició, lo más importante es la orden que ya tenemos de hacer un censo respectivo a través del Ministerio de Desarrollo Social y después, en todo caso, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda va a tomar los recaudos si conviene o no conviene, si amerita o no amerita construirle las viviendas. Ministro, siempre se habla y se pregunta a la ciudadanía del por qué se esperó hasta ese punto y llegar justamente a ese desenlace del desalojo, recurrir a la violencia. ¿Hubo no diálogo previo antes para que esta gente abandone el lugar? Claro que hubo diálogo, pero muchas veces cuando la policía va, no le puede decir, por favor, abandone y van a salir todos. Tenemos conocimiento también de que hubieron gente con bombas, molotov, inclusive tuvieron que, ahí cerca, una estación de Petropar, tuvieron que cercar para que no haya ningún desmán. Es decir, hay que atender bien que acá también se manejan cuestiones políticas. No podemos dejar de entender eso. Mañana hemos sido citados por el Senado
en donde ciertas personas van a tener una postura política. Es decir, esto de las invasiones no nos conviene a ninguno de los paraguayos. Nosotros necesitamos que venga la gente afuera para invertir con su dinero, para generar fuentes de trabajo, que es lo que más necesita. Fuentes de trabajo. No podemos ser tan irresponsables de decirle, vengan, compren una propiedad, invadan, que después el Estado va a solucionar. No es así. Yo creo que hay que ser un poco responsable, tenemos bien tiradas las líneas y vamos a ir buscando las soluciones respectivas. La vez pasada, por ejemplo, estaba yo particularmente, hablo en mi caso, en la zona de Pané. Ahí, por ejemplo, estaba observando que hay muchos terrenos que se están comenzando a invadir y, bueno, asentamientos justamente que están ahí funcionando ya. El ministerio a su cargo ya sabe un censo establecido, ya sabe las cantidades de personas que hoy día están sin vivienda y los asentamientos que posee actualmente todo el departamento central. Nosotros necesitamos más colaboración de los municipios. Ellos son los que primero van a detectar dónde hay una invasión y poner a conocimiento del Ministerio de Desarrollo Social primero, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda segundo. Nosotros tenemos que entender que estas invasiones van a seguir andando, van a seguir dándose, pero tienen que ser dentro del marco de la ley. Tenemos un presupuesto, vamos trabajando a poco para darle soluciones habitacionales a estas personas, pero esto implica una política un poco más profunda. ¿Por qué viene la gente y sale, migra del campo? Porque no consigue el trabajo. ¿Cómo generar otras fuentes de trabajo para que no vengan a estos lugares y terminen trabajando en bolsones de pobreza? Es la realidad. Estos asentamientos reflejan realmente dos cosas. Primero, que no tienen la tierra, y segundo, la falta de trabajo en sus lugares de origen, o si no, directamente no migrarían. Yo creo que vamos a trabajar más de cerca en esta problemática que día a día es una tendencia mundial, no solamente acá, en todo el mundo, en toda Europa, en China, en Asia. Normalmente la gente migra y esto es un proceso donde cada vez van migrando más a las capitales, a las ciudades principales, en busca obviamente de todas las comodidades o digamos toda la infraestructura que ofrecen las capitales y los centros urbanos. Entonces tenemos que ir preparando los diferentes estadios para que esta gente venga, consiga un lugar de trabajo y cerca tenga su vivienda. Con respecto a, volviendo al tema de Luque, se hizo un censo de las familias que invadieron esa propiedad de Copaco. Vamos a hacer, yo creo que allí estaban viviendo aproximadamente 1.000 a 1.200 familias, muchas de ellas tenían una casa allí pero retornaban a otro lado. Por eso tenemos que hacer un censo serio de ver quién realmente necesita una vivienda, dónde va a convenir que tenga. Yo soy partidario que siempre estén cerca de un lugar de trabajo. Estamos viendo las alternativas. Ya hemos conversado con el Ministerio de Trabajo también para que pueda capacitarlos. No es solamente darle una vivienda es una parte de la historia. Darles vivienda y trabajo es el complemento que estamos buscando para esta gente. Marcelo Solás, ¿alguna consulta al ministro Dani Durán? Más que nada, Lorenzo, saber un poco también si hay un trabajo interinstitucional con la gente del Ministerio de la Niñez. No sé si el ministro llegó a ver la imagen de esa criatura que iba llorando bajo la lluvia y le ponemos el retorno. Ahí está. Sí, ahí ya te escucha Marcelo, exactamente. Ministro, ¿cómo le va? Le saluda Sol Encina, Marcelo Mongelos de Tarde Noticias. Un gusto, antes que nada, el estar con usted. Lorenzo me preguntaba si tenía alguna consulta para usted y tengo una. El viernes, ministro, compartíamos la imagen de una niñita que estaba llorando en medio de esta tormenta que se dio ahí en Luque y sobre el predio de la Copaco específicamente también. ¿Hay un trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para asistir más prontamente a aquellos que tengan más cantidad de chicos? Por supuesto, nosotros tenemos que trabajar coordinadamente, pero esto debemos reconocer que fue una acción del Ministerio del Interior que hizo respetar directamente una orden judicial. A partir de ahí siempre con todos estos asentamientos, normalmente la gente pone a los hijos, a los niños en primer lugar para que genere este tipo de sensibilidad. Pero creo que tenemos que ser responsables en respetar la propiedad privada y entender de que más tarde o más temprano esa orden judicial se va a cumplir.
Claro, de igual manera entendemos que desde el Ministerio quizás hay otros mecanismos, ¿verdad? Pero creemos nosotros que lo más urgente desde el Ministerio, hoy por hoy de la niñez y la adolescencia, la asistencia debería ser un poco más rápida teniendo en cuenta estos casos. Ahora, nadie debate y nadie cuestiona este tema de la propiedad privada. Nosotros hemos insistido muchísimo en eso y no nos parece correcto, pero tampoco para los casos en los que realmente la gente no tiene dónde irse, debería haber una asistencia rápida, porque hay muchos casos, y usted también lo mencionaba, ministro, en donde hay gente que sí tenía alquiler, que sí tenía su casa y que estaba ocupando ahí para hacer número nomás ese lugar de la Copaco, pero hay gente que en serio no tiene dónde irse y que fueron estafados, que fueron timados por personas que hoy sí están imputados o por lo menos se abrió un proceso, ¿verdad? Entonces, simplemente insistimos con eso en el tema de la rapidez, ¿verdad? Sabemos que no corresponde quizás al ministerio, ¿verdad? Sí. Del ministro con quien estamos hablando, pero sí es importante ese trabajo interinstitucional, ministro. De hecho, ya se tomaron las precauciones. Esta gente se acercó, hoy me consta de que pidieron kits escolares para que los chicos vayan al colegio, un poco más de asistencia. Y ya hemos contactado con el ministro de Acción Social para que pueda corresponder a eso y también los kits escolares que estaban pidiendo. Es decir, va a haber una asistencia a las solamente 600 familias que hoy día quedaron. Fíjense que ustedes, como dicen, tenemos que hacer este sedazo porque esas son la gente que realmente necesita hoy una ubicación y estamos trabajando en ello. Claro, porque eran más de 1000 las familias que muchas de ellas nada tenían que ver con 1200 que no tenían nada que ver con esa situación real, ¿verdad? Exactamente. Una preguntita antes de cerrar nada más. Ministro, 7 meses de su experiencia al frente de este Ministerio de la Vivienda. En conclusión, ¿por qué al paraguayo le cuesta tanto hoy en día acceder a una vivienda digna? Siempre se dice que el sueño de la casa propia es cada vez más imposible para la gente. ¿Su opinión cuál es? Yo creo que nosotros ahora recién estamos desarrollando los planes integrales. Estamos lanzando planes para la gente que pueda pagar clase media, media baja. La próxima semana ya anuncio, vamos a estar lanzando viviendas, casas de 3 dormitorios desde 1 millón de guaraníes, departamentos en la zona de Lambaré desde 2 millones de guaraníes. O sea, el ministerio se está moviendo en una base integral. No solamente solucionar estas, digamos, asistencias sociales a la gente más necesitada, que hoy día tenemos el ejemplo de Luque, sino también estamos trabajando para la gente que puede, con la ayuda del gobierno, tener un subsidio que le permita tener una cuota baja para que pueda acceder a su vivienda propia. Enhorabuena, ministro, por esta gestión. Muchas gracias por su tiempo. La próxima semana ya vamos a tener esa buena noticia y vamos a hacer una gran convocatoria porque sé que muchos paraguayos con una cuota de 1 millón ya van a poder tener su vivienda propia. Un poquitito más que el alquiler nada más. Gracias, ministro. Un gran abrazo. Hablamos entonces con el ministro Dani Durán. Muchas gracias también, Lorenzo, por la información. Exactamente. Tenemos otro trabajo en vivo y en directo. Decía Dani Durán, buena noticia para la gente que no tiene casa todavía. Vamos a lanzar planes sociales.